El pueblo estuvo 40 años peregrinando en el desierto. Y ya vimos la semana pasada, vamos a dar rápidamente un recorrido de lo que hemos visto. El pueblo hebreo sale de Egipto, ¿verdad? Su líder Moisés, ese libertador, sale de Egipto, cruzan el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Cruzaron el Mar Rojo, ¿verdad? Sí, el Mar Rojo. Llegan del otro lado del Mar Rojo, ya no es Egipto, y de ahí llegan o descienden al desierto de Sinaí y se establecen por un periodo de tiempo en el Sinaí, en el desierto de Sinaí. Días después, Dios le habla a Moisés que suba al monte de Dios. ¿Se acuerdan que Sinaí significa monte de Dios? Moisés sube y Dios le empieza a dar algunas instrucciones y dice, Dios, reúne todo al pueblo porque yo me descenderé y me manifestaré a ellos. Y oficialmente yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y Dios se manifiesta a través del pueblo de Israel y por primera vez en la historia se une el pueblo hebreo con su Dios libertador. Después de esa alianza en el Sinaí, Dios le dice a Moisés, tengo mis 10 mandamientos. De aquí en adelante ya no se pueden regir por ustedes mismos, sino a través de mis leyes, los 10 mandamientos. Y lo primero que Dios dice, amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿verdad? Es el primero y el gran mandamiento. Es difícil cumplir ese mandamiento, porque el texto dice, amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es un amar a medias, sino que es todo. ¿Qué es todo? Todo. Entonces, es difícil amar a nuestro corazón con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Porque muchos amamos a Dios, sí amamos, pero no lo amamos con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Nuestro amor es muy limitado hacia Dios. Nuestro amor hacia Dios es muy pobre, muy limitado, y no lo amamos como lo deberíamos de amar. Por eso Dios dice, ámenme con todo lo que tienen, con todo lo que eres. Y después dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo peor que pudo haber hecho el pueblo hebreo es irse a la idolatría, abandonar al Dios que lo libertó e irse a los dioses egipcios. Y eso es un pecado grave delante de Dios. Eso hace enojar y enfurecer a Dios. Cuando quitamos a Dios del centro de nuestra vida y lo ponemos en segundo lugar. Eso pone de malas a Dios. Dios siempre quiere que Él sea el primer lugar en nuestras vidas. Dios quiere que la amemos a Él y después a la esposa, a los hijos, a la familia, etc. Dios no es egoísta. Dios sabe por qué pide primeramente amor a Él. Porque si le amamos a Él, tenemos una base fundamentada para que todo lo que venga, si te deja tu esposa, si tu hijo se va de la casa, si te peleas con tu hermano, vas a sufrir por un periodo de tiempo, pero vas a soportar porque tu amor no está fundado en los hombres, sino en Dios. Por eso Dios dice, ámame a mí primero y después a tu prójimo. ¿Se dan cuenta? Ahora ya están en el Sinaí, ya hicieron la alianza, ya se reunieron. Ahora Dios dice, quiero saber con cuántas personas cuento. Porque el pueblo hebreo era gran número de personas. Pero Dios dice, de aquí en adelante, todos son mi pueblo, pero de aquí en adelante yo quiero saber con quién cuento y con quién no cuento. Y en la congregación es exactamente lo mismo. El pastor sabe con quién cuenta
y con quién no cuenta. El pastor sabe quién está disponible para ayudarle para el servicio a Dios y quién no lo está. Entonces Dios se asegura. Dice el texto bíblico, censo en el Sinaí. Todavía se encuentran en el Sinaí. Todavía están en la península del Sinaí. Pero ya inmediatamente después del censo, Dios le dice, agarren todas sus cosas porque nos vamos a otro lugar. Pero antes de irnos, quiero que me hagan un censo y quiero saber quiénes están listos. Ahora, este censo dice Números capítulo 1. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por su familia. ¿De cuántos años? De 20 años para arriba. ¿Todos quiénes? Los que puedan salir a la guerra en Israel. Este era el propósito del censo. Para todos aquellos que están dispuestos a ir a la guerra. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a servir en el ministerio? Dios te está preguntando en esta noche, ¿cuántos dispuestos están para servir en la obra, en el ministerio? De maestro, de ujier, predicador, músico, etcétera, etcétera. Dios abre la invitación y la decisión la toma usted. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Vamos a exponer el estudio bíblico de esta tarde, Padre. Señor, ayúdanos a poder desarrollar, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude como siempre lo ha hecho. Toma el control de nuestras mentes, Señor, y que a través de la Biblia y de la historia, Señor, podamos traer una aplicación a nuestras vidas el día de hoy, Señor. Padre, es hermoso reunirnos en tu nombre y estudiar las Escrituras, Padre. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones el día de hoy. Te pedimos que tu palabra sea viva en nuestros corazones, Señor, mientras es expuesta, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Están listos? Entonces, hombres listos para la batalla. Este censo era para juntar un ejército, porque de aquí en adelante ya viene la prueba contra el pueblo hebreo. De aquí en adelante ya van a venir las luchas, las batallas, los enfrentamientos. El cristiano no se puede dar el lujo, como se dice esa frase secular, de dormirse en sus laureles. El cristiano no se puede dar el lujo de descuidarse en su vida cristiana, porque después de ser cristiano los ataques van a venir. Y es el mundo contra ti. Satanás y sus legiones contra su persona. No se puede dar el lujo, mi estimado hermano, de dormirse. No se puede dar el lujo de distraerse, porque van a venir en contra de usted. Y por eso no persevera. Pasan 3, 4 meses, se desanima y deja de venir a la iglesia, porque se descuida y no está consciente que está en un campo de batalla. Alguien dijo en alguna ocasión que la Biblia presenta al cristiano como un soldado, pero no participando de un desfile militar, sino en medio de un campo de batalla. Efesios 6:10, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra principados, potestades, huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Entonces el cristiano tiene que estar pilas, como se dice popularmente. Tiene que estar atento, alerta, porque los ataques van a venir. Eso es lo que se quería asegurar Dios, de formar un pueblo, una legión de guerreros, porque más adelante van a venir otros pueblos y van a tener que luchar contra ellos para derrotarlos. Entonces Moisés hace el censo para formar un grupo de
guerreros. Y Dios en este verano quiere hacer un censo en la cruzada para formar un grupo de guerreros que quieran salir a la batalla. Dios en este verano quiere formar un grupo de guerreros para servir en su obra en este verano. ¿Quién se anota? ¿Quién se apunta? ¿Quién está dispuesto a servir al Señor en su obra? El censo total de los hombres de 20 hacia arriba fue un total de 603.550 hombres. Este es el primer censo que se hizo. Era una cantidad considerable, pero este no es el segundo censo. Más adelante vuelven a hacer otro censo y la cantidad disminuye. Me parece que son 601,000 hombres en el próximo censo. Pero ahora esta es la cantidad, y esta es la cantidad con los hombres con que Dios contaba. Entonces, si Dios hace un censo en la iglesia, y no solamente nosotros de los miércoles, también incluimos los de los sábados y de los domingos, y si estuviéramos todos, si nos reuniéramos todos, Dios haría un censo, pero no todos calificarían para la batalla, porque no todos están dispuestos a servir, porque no todos están dispuestos a dejar sus cosas y ponerse a la disposición de Dios. Entonces, en este caso son 603,000 hombres. ¿Cuántos habrá en la cruzada? ¿Quién se anota y quién se queda fuera? Se lo dejo en su mente. Entonces, hacen el censo, esta es la cantidad de hombres, y ahora sí, de aquí en adelante, dice Dios, levanten todo, porque nos vamos. Nos vamos. Ya dice Dios, ya experimentaron mi presencia, ya me manifesté a ustedes, ya les di mis leyes, ya les di para hacer el tabernáculo, ya he tenido experiencia con ustedes, ya los he preparado, ahora sí, vayamos. Escuchen, el cristiano, hermanos, ha sido llamado para avanzar, para caminar y no quedarse en un solo lugar. Caminar, escuchen, caminar siempre, por naturaleza, es hacia adelante. No se camina para atrás. Si vamos para atrás, eso es retroceder. Y Dios dice hacia adelante, avancen. Cuando la Biblia dice andemos en luz, caminar, yo soy el camino, es hacia atrás, no hacia adelante. Caminar siempre es avanzar hacia adelante. Y si vamos para atrás, eso es retroceder. El cristiano está llamado para caminar, para avanzar, para seguir y no quedarse en un solo lugar. Lo único que es estático son las tinieblas, esas no se mueven, ahí están en el mismo lugar. Pero el cristiano es luz y siempre es la idea de avanzar. No se quede en un solo lugar, mucho menos retroceda para atrás, siempre hacia adelante. De Sinaí a Parán, número 10, dice, en el año segundo, en el mes segundo, 2 años y 2 meses, a los 20 días del mes, 2 años, 2 meses, casi 3 meses, ¿verdad? 20 días. La nube, la columna de nube, ¿qué dice? Se alzó del tabernáculo del testimonio. Recuerden que en el día los guiaba una columna de nube y en la noche una columna de fuego. Entonces, se alzó la columna, eso quiere decir nos vamos. Todo el pueblo ya sabía. Cuando la columna se alzaba, eso quiere decir agarren sus cosas porque nos vamos. Se alzó la columna. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha dice.
Y se detuvo la nube. ¿En dónde se detuvo? En el desierto de Parán. En orden, dice, la marcha en orden. Todo en la congregación, hermanos, hay un orden. Hay un orden y unos reglamentos para que usted pueda servir en el ministerio. Usted no puede decir, yo quiero servir y ya voy a servir y ya voy a hacer esto y el otro. No, no, no. Hay un orden establecido en la congregación. Se le escoge la persona, sus cualidades. Ahora, si él se ofrece voluntariamente, mucho mejor. Entonces, después se habla con la persona y, hermano, usted es apto para servir o usted está interesado en servir. Perfecto, excelente. Pero ahora, miren, estos son los reglamentos que tiene que cumplir para que usted pueda estar en el altar o de ujier, etc. Hay un orden en las congregaciones. El cristiano, si realmente ama a Dios y desea servir, se va a someter a estos reglamentos. Muchos cristianos, hermanos, lamentablemente, cuando el pastor o el líder le presenta esos reglamentos, algunos no están de acuerdo. ¿Y por qué el pantalón? ¿Y por qué la falda? ¿Y por qué peinado así? Muchos, es triste y lamentable, lo hemos experimentado en la congregación. Por no someterse a las reglas, prefieren no servir que someterse a las reglas. No, probablemente yo no esté de acuerdo con todas las reglas de la congregación, pero mi amor por el servicio a Dios es más grande que las reglas. Y yo me someto, aunque probablemente no esté tan de acuerdo, pero tengo el deseo de servir a Dios, no hay ningún problema. Me pongo mi trajecito, hoy se me olvidó mi corbata, no es que no la quise poner, se me olvidó. Me pongo mi pantaloncito, mi camisa, mi corbata, bien peinadito, etcétera, y me someto a las reglas. Vengo constantemente a la iglesia, pero hay muchos cristianos que no se quieren someter. Tienen el deseo, tienen el potencial para servir, pero no le parece una regla, no sirven. Eso es triste, hermanos. Si usted desea servir a Dios, su amor debe de estar por encima de las reglas y someterse a ellas. En el orden de marcha, y se detuvo la nube en el Sinaí. Recuerde que estamos dando una exposición histórica, pero a una aplicación a nuestros días, a nuestra persona. Les voy a mostrar un desierto, esto ya lo vimos, vamos a dar otro repaso. Bien, ellos estaban en Egipto, ¿verdad? Todo esto es Egipto. Una parte de los cristianos estaban, de los hebreos, estaban en el Bajo Egipto y después en el Alto Egipto, y después se reúnen en Pitón y después en Sucot. Después llegan y cruzan el Mar Rojo y llegan al monte Sinaí. Todo esto es desierto de Sinaí, la península de Sinaí, y aquí está el monte Sinaí. Escuchen. Salí de Egipto a Canaán en una caravana regular de 29 personas, eso era común las caravanas que iban de Egipto a Canaán, de Canaán a Egipto. Podían hacerse 15 días de Egipto a Canaán. Esta era una ruta común. Esta era la ruta común que se tomaban los que iban de Egipto a Canaán y viceversa. El pueblo hebreo evitó esto porque aquí en estas costas vivían los filisteos. Y los filisteos eran una especie de bandidos. Ellos, cuando las caravanas iban con sus pertenencias, ellos se ponían por ahí escondidas y les asaltaban, les quitaban sus pertenencias. Como cuando usted vino cuando cruzó la frontera, ¿verdad? Que, mira, el coyote fue por ustedes. 5 minutos después está un grupo de bandidos. ¿No le pasó eso a usted? A mí me pasó. El coyote fueron por nosotros. Hermanos, caminamos 5 minutos, Efanuel, y ya estaban ahí los ladrones. Yo traía 200 de un lado, pesos, y 500 del otro lado.
Gracias a Dios que a mí me quitaron lo de 200 y me quedé con 500. Entonces, ellos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Entre el coyote y los bandidos, para robarse las pertenencias. Entonces, estos filisteos estaban en el río Bravo, o no, en la costa del Mediterráneo. Entonces, evitaron los filisteos y cruzaron el Mar Rojo y se bajaron. Bueno, en los propósitos de Dios tenían que irse por este lado. Llegan al Sinaí. Dice, en el año segundo, en el mes segundo, 2 años y 2 meses se tardaron desde Egipto para llegar a Sinaí. 2 años transcurrieron. Se estuvieron aquí un periodo de tiempo, pero ¿cuántos años estuvieron vagando por el desierto? 40 años. Escuchen. Después de esta salida, para llegar a Egipto, se pasaron esos 38 años. Los 38 años restantes anduvieron dando vueltas. Por su desobediencia, por su idolatría. Ahorita vamos a ver las quejas de los hebreos. Entonces suben, la columna se movió y después ellos ascendieron. Y dice el texto bíblico que llegaron ¿a dónde? El desierto de Parán. Esto es el desierto de Parán. Llegan a Parán y ahí se establecen. Se establecen en Parán. Después, esta es la ruta que ellos recorrieron para llegar a Canaán. El pueblo hebreo estaba desorientado, como el cristiano a veces, cuando se aleja de Dios, el cristiano está bien desorientado y desenfocado y se empieza a salir del propósito de Dios. Y por ejemplo, si usted fuera obediente, sumiso, el propósito de Dios en su vida se va a cortar y va a avanzar más rápido, va a crecer rápido. Pero cuando usted se desenfoca de Dios, cuando no le echa ganas, cuando se desanima, supongamos que su proceso iba a durar 3 años, pero si usted se desanima, se sale, entra y sale, va a durar 6, 7 o hasta 8 años. Entonces el pueblo hebreo, su proceso duró 40 años, imagínense. Muchos de ustedes, y no solamente los de los viernes, también los de los sábados que nos están viendo y los domingos que nos están viendo, muchos de los miembros de la congregación, hermanos, ya es para que deberían de estar en lugares de liderazgo. Pero por su inconstancia, por su desánimo, entras y sales, te desanimas, un día estás bien, otro día estás bien desanimado. Tu proceso se ha demorado tanto como el proceso del pueblo hebreo. Así que échale ganas, tú que me estás viendo por las redes sociales, para que tu proceso sea más rápido. Entonces suben a Parán y aquí se establecen. Después, por segunda vez, tratan, todo esto es el Mar Rojo, hasta aquí arriba. Tratan de cruzar por segunda vez el Mar Rojo, pero como ya no estaba dentro de los propósitos de Dios, ya no se regresaron otra vez. Dieron otra vuelta en Cades, vamos a ver más adelante en Cades. Después se fueron esto es Transjordania, subieron, tuvieron que luchar por los edomitas. Recuerden, el censo es para buscar un ejército, ¿verdad? Porque más adelante tendrían que luchar contra los madianitas, los edomitas, los moabitas, los amonitas, los cananeos, etcétera, etcétera. Por eso Dios le dice, júntame una legión de guerreros, porque forzosamente tenían que tener enfrentamientos, como el cristiano lo va a tener en el futuro. Así que póngase serio y póngase en posición de combate, porque los problemas van a venir, porque las guerras, las luchas van a venir. Y no se desanime, hermano. Hasta ahí estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿O volvemos a empezar? Muy bien. Del Sinaí a Parán, entonces ya vimos el avance, están avanzando. Caminar es hacia adelante, hacia atrás, retroceder. Y el cristiano no retrocede, sino avanza hacia adelante. Posición de las 12 tribus. Dios le pide el censo, hacen el censo, después dicen, agarren sus cosas porque nos vamos al desierto de Parán.
Este es el tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo? ¿Sí? Este es el tabernáculo. Y estas son las 12 tribus. Escuchen, todo era en orden, iba ordenadamente, todo en orden. Caminar es avanzar, pero en orden. Si te desenfocas, te vas a tropezar y caes y te vas a lastimar. Y a veces las caídas son duras y no te vas a poder levantar después de semanas o meses. Camina en orden. No corras. No camines y estés viendo por otro lado, porque se va a tropezar. Discúlpame que le tuteé. Porque se va a tropezar y se va a caer, se va a lastimar y se va a quedar ahí en el suelo por algunos meses, semanas o meses. Caminar es enfocarse hacia su meta y caminar en orden, paso por paso. No corra, se va a caer. El tabernáculo. Y esas eran las 12 tribus. Este es el lado este, oeste, norte y sur. Es hacia adelante, hacia adelante. Al frente del tabernáculo se encontraba la tribu de Judá. Él iba al principio, la tribu de Judá. Y de aquí sale el Mesías, ¿se acuerdan? De la tribu de Judá. La tribu de Judá, Isaacar y Zabulón iban al frente. Al lado sur, la tribu de Gad, Simeón y Rubén. Al norte, la tribu de Dan, Aser y Neftalí. Y atrás, cuidando las espaldas del tabernáculo, se encontraba la tribu de Benjamín, Manasés y Efraín. Y cada tribu tenía su líder. El líder era Judá, Rubén, Efraín y Dan. Esos eran los líderes de cada tribu. En medio del tabernáculo, si ven, aquí no encontramos la tribu de Leví. Porque la tribu de Leví, que eran algunos de estos, fueron llamados para estar dentro administrar el tabernáculo y cuidar el tabernáculo. Porque en realidad no son 12 tribus, en realidad son 13. Pero la tribu de Leví no se cuenta, históricamente no la cuenta. Entonces son 13, y recuerdan que la tribu de José se dividió por sus 2 hijos, porque era tan próspero y tan bendecido que no bastó, y se dividió la tribu de José. Entonces son 13, en realidad 13 tribus. Pero las que se cuentan históricamente son 12. Porque los levitas estaban enfocados en el tabernáculo. Estos son los hijos, algunos de los hijos de Leví, los meranitas, los gersonitas y los coatitas. Y estos números son los descendientes, sus descendientes. Entonces las 12 tribus y la tribu de Leví cuidando el tabernáculo. Y al frente se encontraba Moisés, Aarón y sus hijos. Los principales, los líderes, quienes iban guiando el templo. Interesante, ¿verdad? ¿Sí estamos aprendiendo? Sí. Bien. ¿Seguimos? Bien. Entonces, avanzamos, pero en orden, en orden. No corra porque se va a caer. Si camina, no esté viendo para otro lado, porque se puede tropezar. Todo en orden, porque Dios es un Dios de orden y no de desorden. El pueblo se queja, Moisés se desanima. Este texto es bien interesante. Escuchen. Números 11 dice, aconteció que el pueblo, ¿qué dice? Se quejó a oídas de Jehová. ¿Usted conoce a cristianos que se la pasan quejando todo el tiempo? Hermanos, los problemas, Satanás, los demonios, mi enfermedad, la suegra. No, es broma. Cristianos que se la pasan quejando todo el tiempo. Pareciera que el cristianismo es una especie de tortura o de tormento. Yo les hacía la pregunta a los jóvenes en la escuela dominical, si en nuestra vida qué porcentaje hemos sufrido más
y hemos estado más alegres o nos ha ido más bien. La mayoría de los comentarios me dijo un 70% ha sido bueno en nuestra vida y probablemente un 30% de mal. Si ponemos en la balanza, son más las cosas buenas que nos pasan que las malas, ¿sí o no? Por lo tanto, hay mucho más motivo para estar agradecidos y contentos que estar tristes, porque la balanza siempre va a estar por las cosas buenas y no por las malas. Las malas son pocas, son más las cosas buenas que nos pasan. El pueblo se quejaba y se quejaba. Escuchen lo que decía el pueblo. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El pueblo, hermanos, se la pasaba quejando. Escuchen, ahora entiendo a Dios. Mientras yo preparaba, de hecho, esto pasa muchas veces que se quejaba. Y mientras yo preparaba el mensaje, hasta yo ya estaba molesto cuando estaba preparando el mensaje. Por la queja de los israelitas. Queja tras queja, queja tras queja. Ahora, yo literalmente, yo le decía a Dios, ahora entiendo por qué te enojabas contra ellos, porque puras quejas, puros reproches, y estábamos mejor allá, y ahorita puro maná, no nada de comida. Tiene razón en molestarse Dios. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias. ¿Y qué dice? Ahí me dan la razón de que Dios se enojó porque todo el tiempo quejándose. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias y la ira de Jehová se encendió en gran manera, porque siempre se la pasaban quejando. Note, pero esto es bien interesante. Pero también le pareció mal a Moisés. Eso me llamó mucho la atención, porque en las otras quejas anteriores, Moisés siempre estaba a favor de Dios. Siempre que el pueblo se quejaba, Moisés se ponía al lado de Dios y le daba favor a Dios. Pero en esta ocasión, Moisés se puso al lado del pueblo. En esta ocasión le dice Dios, sí tienen razón que se están molestando. Todas las otras anteriores, Moisés, estoy contigo, Dios, tú tienes la razón. Pero en esta ocasión se puso del lado del pueblo, apoyó al pueblo. Vamos a ver ahorita. Y dijo Moisés a Jehová, esto fue algo grave para Moisés. Dice Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? Moisés se está desahogando con Dios. No puedo yo soportar a todo este pueblo, que me es pesado, ¿qué dice? En demasía. Y si lo haces tú así conmigo, es grave lo que está pasando. Yo te ruego, ¿qué dice? Que me des muerte. Y después, ¿qué dice? Y que yo no vea a mi hermano. Escuchen, es la quinta persona en la Biblia que decide morirse o quitarse la vida. Bueno, no él, sino Dios. Y esto es para que uno ya no quiera vivir, es porque estás demasiado deprimido, ¿ah? Y porque los problemas están tan grandes. Muchos han dicho ya, ¿para qué vivir? Ya unos quieren irse a dormir y ya no despertar. Entonces, cuando se hace esa expresión es porque el problema es grave. Le pasó a Job, bueno, en diferentes palabras, pero dijo lo mismo. Jeremías dijo lo mismo. Elías dijo lo mismo. Jonás lo mismo. Y Moisés. 5 personas de la Biblia, los más grandes, su condición fue tan crítica
que decidieron morirse. Así que si usted se desanima, si usted ya no quiere seguir, si usted se ha entristecido en gran manera, ya tocando fondo, no se sienta mal. Es por naturaleza humana, así nos sentimos a veces. Es válido que a veces no haya fuerzas, nos desanimamos. Eso es natural que entra el desánimo. Es natural que a veces ya no podemos dar más, parece que queremos tirar la toalla. Eso es normal. Lo que no es normal es que te quedes en esa condición. Eso sí no es normal. Un cristiano tiene que levantarse con carácter y con coraje y con valentía y decir, vamos a seguir avanzando hacia adelante. No nos vamos a dar por vencido, porque Cristo está conmigo. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y esa tiene que ser la actitud del cristiano. Es normal que te desanimes y que te sientas triste. Eso es lo más normal del mundo. Pero lo normal es que te quedes ahí, abandonado y tirado. Levántate y sigue avanzando, porque poderoso el que está con nosotros. Entonces aquí estaba grave la situación. Moisés estaba deprimido porque era demasiado lo que estaba sucediendo. Y ya por poco quiere tirar la toalla. Dice, quítame la vida. Pero si él se muere, ¿quién va a seguir? Hasta que no cumple el propósito de Dios con Moisés, no te puedes morir, Moisés. Hasta que yo cumpla mi propósito en tu vida. Después de eso, Dios miró la situación y vio que la situación estaba grave. Pero Dios siempre va a nuestro rescate. Escuchen, esto es una gran verdad. Cuando a veces cuando ya estamos a punto de dejarlo todo, bueno, Dios mete su mano. Dios es muy sabio. Y alguien dice que Dios aprieta pero no abarca, algo así. Entonces, Dios es más inteligente que todos nosotros. Y a veces cuando ya estamos a punto de dejarlo todo, viene Dios y arregla la situación. Entonces, como Dios vio que la situación estaba difícil, entonces Dios mete su mano, como dicen como decimos los pentecostales, Dios mete su mano. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme, ¿a cuántos? 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. ¿Qué dice? Y tomaré del espíritu que está en ti y llevarán contigo. Ese era el problema de Moisés, que llevaba toda la carga del pueblo. Y ese es el gran problema de los pastores, bueno, de algunos pastores y algunos líderes, que llevan toda la carga del pueblo cuando no es necesario. Escuchen. Entonces, Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. La carga de Moisés era en extremo demasía, dice el texto. Era mucho para Moisés. Pero Moisés, probablemente ahí le faltó sabiduría. Porque ya es la segunda vez que le ofrecen ayuda a Moisés. La primera la encontramos un poco más atrás en la historia, cuando su suegro, Jetro, le dice, Moisés, pero no es necesario. Moisés atendía todos los problemas que tenían el pueblo hebreo, los problemas que tenían entre ellos, venían a Moisés y Moisés tenía que solucionarlos. Y todo el día, dice literalmente el texto bíblico, que se la pasaba solucionando los problemas del pueblo. Y ya no se enfocaba en su propósito principal. Entonces el suegro le dice, Moisés, ¿por qué no te escoges algunos líderes que te ayuden a resolver esos problemas y para que tú te enfoques en las cosas que Dios te ha mandado a hacer? Y Moisés le pareció muy buena la idea. Esta ya es la segunda vez
que le dicen, necesitas ayuda, Moisés, no puedes llevar la carga tú solo. Un líder, hermanos, debe de delegar responsabilidades a su grupo. Número uno, para que no lleve todo el peso él y para que los demás se desarrollen y crezcan. Entonces, los líderes siempre quieren llevar toda la carga y a veces no pueden. A veces probablemente por celos, porque piensan que el otro le va a quitar el puesto, a veces por ignorancia, por falta de sabiduría, etcétera, pero no es necesario. Delega responsabilidades a aquellos que están cualificados para llevar esas responsabilidades. Entonces, ese es el detallito de Moisés, el problema de Moisés, que quería llevar todo el pueblo, toda la carga y no era demasiado. Entonces Dios le pone ayuda, 70 varones. Ya lo había hecho su suegro anteriormente, pero ahora Dios le dice 70 varones para que te ayuden con el trabajo, porque tú no puedes solo, porque ya quieres morirte y todavía no he terminado contigo. ¿Es sabio Dios? Sí, ¿verdad? Le puso ayuda a Moisés para que no llevara la carga de todo el pueblo. Después seguimos avanzando, vamos avanzando en la historia. Dice Números 13, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres, ¿qué dice? Que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Llegaron al desierto de Parán, se establecieron, ya habían avanzado, ya estaban a mitad de camino. Ahora Dios dice, no me he olvidado de la promesa que les he hecho. ¿Cuál es la promesa? Que les entregaría la tierra de Canaán. Entonces Dios no se les olvida las cosas. Dios lo que promete lo cumple. Probablemente ellos se habían olvidado de la promesa, pero dice, yo no me he olvidado. Entonces Dios no se ha olvidado de lo que le prometió a usted. Probablemente ya usted se olvidó de lo que le dijo Dios, pero Dios no se ha olvidado, Dios lo va a hacer a su debido momento. Entonces Dios le dice, no me he olvidado de la promesa. Toma 2 espías y envíalos a Canaán para reconocer la tierra que yo les he dado. De cada tribu de sus padres, ¿qué dice? Enviaréis un varón. ¿Y cuántas tribus eran? 12. Entonces son 2 espías los que fueron a reconocer la tierra. Príncipe de ellos. Entonces escoge un líder de cada tribu, les da instrucciones y entran a Canaán para reconocer la tierra. Días después, regresan a Moisés. Usted ya sabe la historia. 10 de ellos, todos dijeron, escuchen, todos dijeron, la tierra es una tierra próspera. Es una tierra fructífera. Les encantó el territorio. Porque Canaán es una tierra que fluye leche y miel. Todos estuvieron de acuerdo en que la tierra era buena. La única diferencia es que 10 de ellos dijeron, pero Moisés, no podemos entrar porque los que habitan en ese lugar son gigantes y nosotros somos como langostas y ellos son más poderosos y nosotros no vamos a luchar con ellos. ¿Y por qué nos trajiste hasta aquí llegamos, todo este tiempo que hemos pasado? Y se empiezan a quejar más adelante otra vez. Entonces 10 de ellos regresaron negativos y dicen, no podemos entrar. Fracasamos. Pero 2 de ellos regresaron positivo. Dice uno de ellos, si esta tierra nos la prometió Dios, nosotros vayamos, entramos y poseamos la tierra. ¿Quiénes eran ellos 2? Josué y Caleb. Los únicos 2 que regresaron positivamente. Que yo no puedo servir a Dios porque no tengo estudio, me da pena, me pongo nervioso, no tengo tiempo, el trabajo, mis hijos, no sé hablar. Excusas baratas. Eso no es problema para Dios. Dios quiere un corazón dispuesto y eso es suficiente.
Un corazón dispuesto a servir en su obra. Lo demás no es problema para Dios. Entonces Caleb y Josué dicen, vamos, entramos y poseemos la tierra, porque esa tierra ya Dios nos la dio a nuestros padres. Ahora nos toca a nosotros entrar y poseerla. ¿Se dan cuenta? Dos de ellos, y ellos son los únicos que entraron a Canaán, y todo el pueblo, toda esa generación, pereció en el desierto. Por su incredulidad, por su idolatría, por sus quejas, etcétera, etcétera. Y finalmente, desobediencia de Moisés. Somos seres humanos y cometemos muchos errores. Hermanos, no somos perfectos. Todos los grandes líderes del Antiguo Testamento, la mayoría de ellos fallaron, tropezaron, cayeron, le fallaron a Dios en gran manera. Entonces, no porque sea un pastor o un ministro o un reverendo ya no tiene errores. Cometemos errores, somos seres humanos. Y tenemos nuestra naturaleza caída. Ellos cometieron errores. Ellos le fallaron a Dios. Alguien dijo en alguna ocasión, leyendo la Biblia, encontré muchos errores, pero todos de ellos en mí. Alguien más dijo, en la Biblia hay muchos hombres, o veo muchos hombres que le fallaron a Dios, pero un Dios que nunca le falló a ellos. ¿Se dan cuenta? Moisés se equivocó, David se equivocó y cayó. Pedro traicionó a Jesús. Somos seres humanos y nos equivocamos. Y a veces cometemos errores. Pero nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y seguimos hacia adelante por su gracia. Así que no juzgue. No juzgue al hermano que cayó, que cometió un error. Porque usted pudo haber caído también. Es más, si usted señala sus errores del otro, usted tiene más errores que él. Somos seres humanos y nos equivocamos. Desobediencia de Moisés. Números 20. Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y porque no había agua para la congregación, ¿qué dice? Se juntaron contra Moisés y Aarón. O sea, se fueron contra ellos, porque no había agua. ¿Se dan cuenta? Quejas y problemas. ¿Tiene Dios razón en enojarse y acabar con esa generación? Si yo ya estoy enojado. Dice, toma la vara, escuche las instrucciones que Dios da y la desobediencia de Moisés. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. ¿Qué dice? Y habla a la peña. Dios da instrucciones específicas. Y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Que hablara a la peña. ¿Quieren ver qué hizo Moisés? Escuchen lo que hizo Moisés. Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué dice? ¿Le dijo Dios que golpeara la peña? ¿Qué le dijo Dios que hiciera? ¿Y qué hizo él? ¿Y cuántas? 2 veces. Ese fue el error de Moisés. Ese fue el error de Moisés. No escuchen, tan sencillo que era el mandamiento, ¿sí o no? Solamente hablar a la peña. Y Moisés la golpea y 2 veces. Entonces alzó Moisés su mano y sigue diciendo el texto. Moisés estaba molesto. Ahí no escribí más, pero Moisés estaba molesto.
Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación. Esta desobediencia le costó muy caro a Moisés. Algunos van a decir, pero si es el libertador, ¿por qué Dios no le dio chance? ¿Por qué? ¿Por qué Saúl? Una desobediencia, y Dios, a veces Dios es fuerte, pone su mano fuerte con algunos. A algunos Dios les da mucho chance y a otros en la primera y los desecha. Pero no puedo yo discutir con Dios. No puedo yo decirle a Dios, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? No puede el barro decirle al alfarero, ¿por qué me haces así? Es Dios el soberano, y Él decide lo que hace, y Él es más sabio que yo. Por lo tanto, no tengo por qué ir y reclamarle o decirle por qué esto y por qué el otro. No tengo derecho en hacer eso. Escuchen, se encontraban en Cades. Estaban en Cades. Ya estaban a punto de entrar a Canaán. Toda esa generación que salió de Egipto, todos murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb. Y con eso terminamos. Por esa desobediencia, Moisés no entró a Canaán. Ese fue el error de Moisés. Más adelante, en los próximos estudios lo vamos a detallar más. Después de Cades, subieron, pelearon con todas esas tribus y conquistaron Transjordania. 2 tribus y media se establecieron de este lado del Jordán, Transjordania, y los demás entraron. Pero Moisés no entró. Aquí hay un monte que se llama el monte Nebo. Ya estando eso lo habla de Deuteronomio, ya estando a punto de entrar a Canaán para poseer la tierra, Dios le dice a Moisés, sube a este monte para que contemples la tierra que daré a todo el pueblo de Dios. Dios todavía fue buena onda con Moisés y le dio la oportunidad de que contemplara la tierra. Sube a este monte y desde la cúspide del monte uno puede visualizar toda la tierra de Canaán, todos sus pastos verdes, el río Jordán. Esto es el río Jordán, esto es el mar de Galilea, por aquí está. Entonces Moisés pudo contemplar la tierra que fluye leche y miel, pero no entró por su desobediencia y muere en este lugar. Y no entró a la tierra prometida. Entonces, hermanos, noten que es grave cuando desobedecemos a Dios. Es grave cuando tenemos en poco la voz de Dios. Dios nos habla y nosotros pasamos desapercibido e ignoramos la voz de Dios. Y muchas veces eso es grave. Entonces nos resta implorar la gracia de Dios y que Él sea con nosotros y que perdone nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestras flaquezas, nuestra desobediencia, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Póngase de pie, por favor. La próxima semana vamos a terminar esta serie. Sí estamos aprendiendo, ¿verdad? Y quiero dejarles con esto, hermanos. Tomemos en serio las cosas de Dios. Acerquémonos más a su presencia.